Nuestro siguiente ponente es el doctor Baker, que es profesor emérito de medicina en la Universidad de California, Irvine. Fue director del Centro de Salud Ocupacional y Medioambiental y jefe de Medicina Ocupacional y Medioambiental durante 23 años. Anteriormente ocupó puestos en la Facultad de Medicina de Mount Sinai, la Facultad de Salud Pública de UCLA y dentro de los CDC NIOSH. El Dr. Baker es un médico epidemiólogo con más de 4 décadas de experiencia docente e investigadora en epidemiología laboral y ambiental. Ha realizado numerosos estudios comunitarios sobre el impacto de los factores ambientales en la salud y el desarrollo de los niños. Ha sido también investigador líder del Centro de Vanguardia de Estudios Nacional de la Infancia e investigador líder también de la Unidad de Especialidad de Salud Ambiental Pediátrica. También fue presidente de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y miembro del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental. Ha sido seleccionado por múltiples años como uno de los mejores médicos de América. Desde 2013 ha sido miembro del panel médico C8, que se estableció para desarrollar protocolos para el seguimiento médico de una gran población expuesta al aire y el agua contaminados por PFOA. Es un placer para nosotros tenerle con nosotros y quisiera ahora ofrecerle la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla con ustedes. Estoy intentando compartir mi pantalla y ¿lo pueden ver? ¿Funcionó? Sí. Gracias. Bueno, estoy trabajando con 2 pantallas, así que vamos a ver cómo sale. Ha sido una presentación muy interesante y útil. Y quería mencionar también que justamente solapa en algunos ámbitos del tipo de trabajo que hago porque se trata del marco legal que se utiliza cuando tratamos estos temas, porque en muchas de estas comunidades se buscan remedios legales para que se puedan cubrir los costos de las pruebas médicas o algún tipo de compensación por tratamiento médico. Y quisiera justamente encomendar a todos los que han apoyado el programa de control médico C8 porque toda la información que vemos publicada sobre PFAS estaba incluido también en C8. Así que voy a hablar de este marco brevemente y tratar los temas que el panel médico tuvo que identificar también. Así que estos son nuestros objetivos: describir, resumir las actividades del proyecto, identificar los criterios y directivas y directrices que emanan de este marco legal que se produjo como resultado de una demanda colectiva, identificar los criterios y discutir las cuestiones médicas y científicas. Así que tenemos varios ejemplos en los que se han pedido reclamaciones de seguimiento médico para detectar futuros problemas de salud en el que los demandantes se hayan visto en riesgo en la variación de permisividad y los elementos por los estados. También en el caso de las demandas individuales pueden también llevar como resultado demandas colectivas de control médico y estas varían dependiendo de los estados. Por ejemplo, en West Virginia, la contaminación se produjo en West Virginia y en Ohio, y lo que dictó el Tribunal Supremo fue la recuperación de los costos emanados del control médico cuando se puede demostrar que dichos gastos son necesarios y razonablemente seguros. Y uno de los ejemplos que tenemos de esta exposición tóxica es que si usted está caminando por la calle con su hijo y un coche se salta la señal y atropella a su hijo y su hijo tiene que ir al hospital y tienen que hacerle pruebas médicas, y se determina que hay daño cerebral, los costes de estas pruebas médicas podrían ser recuperables
independientemente de que el niño haya sufrido un daño cerebral, aunque el niño luego tenga ninguna repercusión a nivel de salud, pero el control médico se relaciona con las pruebas. Entonces, la obra hidráulica de DuPont se encuentra en la frontera entre Ohio y West Virginia. Y la sustancia química era PFOA y desde 1950 y 1990 DuPont emitió toneladas al río y al aire y vemos vías de transporte, por ejemplo aquí a las aguas subterráneas, al aire, y eso nos ha llevado a modelos de contaminación de aguas superficiales y aguas subterráneas. Lo que vemos en rojo son niveles más altos del PFOA y pues varía en la región. ¿Y qué pasó? Perdón. Se identificaron 6 distritos de agua y pozos particulares dentro de los distritos contaminados con PFOA. Y hubo niveles de contaminación muy altos, por ejemplo, y hasta distritos donde hubo poca contaminación, ¿no? Es decir, cerca a niveles de fondo. Así que, hubo una demanda colectiva contra DuPont de Nemours y fue certificado en Virginia del Oeste. Y la clase incluía a todas las personas de esos 6 distritos de agua, usuarios de pozos de agua privados, cuya agua potable fue contaminada con C8. Pues hubo un arreglo en el 2005, así que las personas tenían que haber vivido allí un año, por lo menos antes de 2004, y la demanda incluía a 40,000 personas. Y el arreglo especificó 4 elementos. Primero, remediación inmediata del agua para reducir la exposición. Un proyecto de salud pública financiada para 70,000 personas. Hubo un estudio transversal y después se estableció un panel científico de 3 epidemiólogos y entre el 2005 y 2013 hicieron todo tipo de estudios epidemiológicos y después miraron datos del proyecto de salud del CH8, se realizaron estudios adicionales y se revisó la literatura sobre toxicología animal y estudios epidemiológicos en humanos. Y arreglo especificó que después de la investigación se iba a establecer un panel de monitoreo médico. Así que, según el panel científico, hubo una relación probable según el peso de las pruebas científicas disponibles. Es más probable que no que exista una relación entre la exposición a C8 y una determinada enfermedad humana en base a criterios como fuerza y consistencia de las asociaciones, evidencia de exposición-respuesta, posibilidad de asociaciones fortuitas y el vínculo probable establece una causalidad general, no una causalidad particular. Seguramente ustedes están familiarizados con los hallazgos de relación probable, hipercolesterolemia, enfermedad de las tiroides, colitis ulcerosa, cáncer de testículo, cáncer de riñón, hipertensión. Pero no hubo relación probable con otras enfermedades. Estos hallazgos son del 2013. La ciencia ha
evolucionado desde entonces. Ahora tenemos conciencia de otros posibles efectos vinculados a la exposición de PFAS, pero eso no importa para el panel porque el arreglo judicial especificó que este monitoreo solo tenía que ver con los hallazgos encontrados en el momento. Bueno, yo, Melissa McDermott, de la Universidad de Maryland, y Dr. Harold Sox, internista prestigioso, expresidente de la Fuerza de Tarea del Presidente, nos eligieron, nos seleccionaron, fuimos limitados a la condición de vínculo probable y teníamos que adherirnos a las disposiciones del arreglo judicial. Por otra parte, no podíamos tampoco hacer seguimiento en cuanto a otro tipo de casualidad. Ahora, hubo este arreglo que especificó que teníamos que tener cierta necesidad que si queríamos hacer el testeo. Entonces, el aumento del riesgo de la enfermedad debe hacer razonablemente necesario es decir, si en la población general, si alguien se había visto expuesto a C8, entonces no íbamos a testar a estas personas. Las pruebas de diagnóstico deben ser algo que el médico cualificado prescribiría basándose en la exposición demostrada a un agente tóxico concreto. Para la mayoría de nosotros que hemos trabajado en el sector médico, sabemos que hay ciertos profesionales que a lo mejor no tienen los mismos estándares que nosotros. Bueno, en el arreglo judicial hay se sufraga las pruebas de diagnósticos. Ahora, también la determinación puede basarse, al menos en parte, en los deseos de un miembro del grupo de recibir información sobre su estado de salud. Es decir, que la persona que es parte de la demanda podría querer simplemente saber cuál es el nivel de PFAS. Tiene que haber procedimientos de control, pero no es necesario demostrar que existe actualmente algún tratamiento. Si hay una enfermedad, pero no existe un tratamiento eficaz, pero la persona puede hacer las pruebas. Sin embargo, el estándar de atención tiene que ser tal que pues el seguimiento médico personal del grupo habría prescrito, incluso si este no hubiera estado expuesto al C8. Si lo prescribirían, aunque la persona no estuviera en riesgo, entonces no se sufraga los costes. ¿Cuál es el enfoque del panel? Hablar de los criterios, estrategias y métodos, recabar información y redactar protocolos, buscar bibliografías, revisar artículos. Hemos consultado con expertos sobre las pruebas diagnósticas. Nosotros entregamos el protocolo en mayo de 2013, hicimos recomendaciones de seguimiento en cuanto a nuevas condiciones, porque sería demasiado tarde si esperamos 4 o 5 años. También hemos actualizado la
periodicidad con la cual hay que hacer pruebas. Son los temas que tuvimos que abordar en base a estos criterios. El monitoreo médico no solo es el control, no solo son exámenes médicos, también incluye pruebas diagnósticas. En cuanto a la elegibilidad de los protocolos entre los miembros del grupo, la cuantificación de riesgo no es necesaria. No se estratificó en el distrito de agua o la exposición estimada al PFOA. Sí que se podría determinar en base a características personales, la edad, por ejemplo. El riesgo subyacente puede afectar el valor predictivo positivo o negativo de las pruebas. Por ejemplo, si alguien tiene 20 años, eso cambia pues la prueba que hacemos. Luego, el género, claro, cáncer de próstata en varones, embarazo en mujeres. Normalmente no hacemos seguimiento a personas que están ya bajo tratamiento para la hipertensión o enfermedades de las tiroides. Sin embargo, las pruebas diagnósticas y los controles deberían conformarse con los recomendados en los libros de texto, pero no hay que demostrar que exista ningún tratamiento. Y este control podría llevar a detección precoz, aunque no hay que probar eso. A lo mejor la persona solo quiere saber si tiene la condición y si se aconseja a nivel médico o no, da igual, la persona puede someterse a las pruebas. Pero tienen que ser otra vez pruebas estándares que se hacen si se va a hacer pruebas en personas en riesgo. Ahora, la elegibilidad para el control frente al reembolso. Cuando estamos hablando de edad o género, para algunas pruebas, para las enfermedades de las tiroides, etcétera, no prescribimos al principio pruebas para menores de 15 años, pero todos los miembros de la clase ya tienen 18 años. Así que ese criterio de edad no era necesario. También tuvimos que mirar el estándar de atención médica. Los varones mayores de 35, mujeres mayores de 45 años, se recomienda que se hagan pruebas de colesterol y si tienen otros factores de riesgo, a menudo hay que hacer esa prueba. Hemos notado que de todos modos se deberían hacer las pruebas. Recomendamos que no deberíamos sufragar esos costes si es más frecuente. Pero claro, como hay cierta probabilidad, si la persona tiene más de 20 años y menos de 45. Nosotros actualizamos las directrices y decidimos hacer pruebas también en adolescentes y que eso podría ser razonable a nivel médico. En lo que se refiere a temas como el embarazo, si entendemos la importancia de hacer pruebas para la hipertensión, por ejemplo, o preeclampsia, estas pruebas ya se hacen en las pruebas médicas estándar. Otros temas que tienen que ver con la toma de decisiones compartida, y esto tiene que ver con los miembros de este grupo, deberían incluir estos temas sobre el riesgo de la detección de salud
con un profesional y los riesgos potenciales de hacer las pruebas diagnósticas, sea por pruebas de salud, por análisis de sangre o pruebas diagnósticas. La cosa es que una vez que se compromete uno a hacer ese monitoreo médico, ¿cuándo se decide interrumpir el monitoreo? Y esto es un tema que se ha tratado en el panel y hay que estudiar factores como la estimación de exposición, la duración, el nivel de riesgo, la elevación del mismo, las repercusiones a largo plazo, como podría ser el efecto sobre los niveles de colesterol, podría bajar, pero no se sabe con ciencia cierta si esto es el caso y los estudios no indican qué se puede hacer en este tipo de decisiones. También se pueden considerar estrategias epidemiológicas. Sería posible monitorear la población para ver si hay tasas dentro de la población que han bajado en comparación con población no expuesta, o como también se ha mencionado la concentración de PFOA también. Como resumen, espero que puedan llegar a tener disponible acceso a estas diapositivas, pero básicamente todos los miembros de esta demanda podían participar de esta demanda porque todos se consideran de riesgo elevado, pero se podría ofrecer a cualquier persona en cualquier momento que haya tomado la decisión de seguir esa periodicidad de pruebas de salud trienal. Las participantes ya que empezaron al principio del todo ya están en su tercera ronda de pruebas médicas y se han dividido en 3 categorías: hipercolesterolemia, enfermedad tiroidea, que tienen pruebas que están identificadas para justamente hacer un cribado de esas enfermedades. También tenemos enfermedad tiroidea, el colitis ulcerosa, cáncer testicular, cáncer de hígado, que no disponen de un cribado médico disponible. Y por esto decidimos que íbamos a adaptar el concepto de cribado médico a un cribado sintomatológico. Por ejemplo, el cribado por síntomas de personas que puedan tener síntomas que sean indicativos de algunas de estas condiciones, y en ese caso el equipo médico decidiría hacer más pruebas diagnósticas. Y luego hipertensión inducida en el embarazo. Se determinó un cribado como parte de la atención habitual dentro del programa y no podían ofrecer un reembolso de esas pruebas, ya que se consideran habituales para la atención de la salud de las embarazadas. Y también se podría ofrecer también un análisis de sangre de PFOA para cada ronda de cribado general. Eso fue el cribado general, pero cuando teníamos cribado sintomático, decidimos cuánta frecuencia. Se determinó un periodo razonable entre que se considera que una persona podría desarrollar más síntomas con el tiempo suficiente de contactar a su médico, que a su vez podría determinar si se necesita esa prueba diagnóstica. Así que determinamos una periodicidad razonable, serían no menos de 6 meses, y una persona que desarrollara más síntomas o síntomas nuevos podría contactar al equipo y ahí el equipo médico podría decidir si se necesitan más pruebas. En lo que se refiere al cribado relacionado con el embarazo, si se recomienda un cribado TSH debido a las disfunciones tiroideas ya mencionadas. También se recomendó pruebas de orina y de presión arterial y que se puedan hacer entre las visitas que podrían ser cubiertas por el programa, o ofrecer un tensiómetro a domicilio. Estos son los datos en lo que se refiere a hipercolesterolemia.
las personas tienen pruebas cada 3 años. En las enfermedades tiroideas, cada 3 años se hacen las pruebas a través de una prueba de tiroides y también centrados en la información detectada con el cribado inicial. Si la persona presenta síntomas indicativos de un problema de tiroides, podrían también hacer otra prueba de perfil de cascada tiroidea. También en otras instancias como la colitis ulcerosa podrían también hacérseles pruebas diagnósticas que son estándares dentro de las recomendaciones típicas, como pueden ser el monitoreo de diarrea crónica o con sangre, tener una biopsia, análisis de heces, cualquier tipo de prueba típica dentro de las sugerencias médicas. También pruebas diagnósticas si hay síntomas sugestivos y basándose en un cuestionario. Y voy a pasar a cáncer de riñón, hipertensión inducida por el embarazo. En este caso, en la periodicidad del control médico hay una serie de recomendaciones de hacer pruebas de colesterol cada 3 años y esto podría servir como base para el cribado general. En este caso se presenta un reto porque incluso para el caso de los cánceres hay un riesgo de latencia y también una predisposición genética y no queda muy en claro el tipo de mecanismo que se puede utilizar para determinar un periodo de tiempo normal para que se reduzcan los riesgos a un nivel establecido como normal. Incluso en el caso de el colesterol y la tiroides. Así que no se pudo hacer una recomendación clara sobre las condiciones vinculadas a la exposición. Y nuestro trabajo es hacer estudios, monitoreo de estudios para hacer recomendaciones para el monitoreo médico que estén revisadas y certificadas. Y también tengo otra última lámina que habla del trabajo de cara al futuro y basándonos en el trabajo que se está haciendo en Estados Unidos y otras regiones, lo que estamos viendo en nuestra población es que hay una reducción de PFOA en sangre que va en paralelo con la población en general, pero el 50% de las personas de esta población, incluso hasta la fecha, tienen niveles de PFOAs por encima del 95% de la población general. Así que seguimos monitoreando los resultados y hasta la fecha no hemos tenido una recomendación clara para que indique una necesidad.